Hola, estimados alumnos. Bueno, continuamos dentro de lo que es la mitología griega que vimos en un video anterior, pero ahora vamos a centrarnos en la figura del héroe clásico, ¿sí? Recordemos que cuando decimos héroe clásico o mitología clásica nos estamos refiriendo a lo que podemos observar de la cultura helénica, o sea, de los griegos, eh, que esto, como habíamos visto, tiene una antigüedad por lo menos de 3000 años y obviamente insistimos en que tomamos esta cultura, la cultura griega, porque es muy rica, porque es muy rica en materiales, tenemos mucha información. Lo que no quiere decir es que no haya habido otros héroes en otras culturas y que tienen la misma importancia para esos pueblos que la que tenían los héroes para los griegos. Eh, por eso el héroe, la figura del héroe, el heroísmo, es tan antiguo como la mitología. Recuerdan que habíamos visto que la mitología probablemente, según algunos estudiosos, había nacido en medio de las catástrofes naturales, de todo eso que agobiaba al hombre y que el hombre no entendía. Entonces ahí empezaron a pensar en cuestiones que fueran no humanas, por eso están todas las divinidades, sobre todo los dioses del Olimpo. ¿eh? Ahora vamos a observar dentro de esa cultura griega la importancia del héroe. Pensemos que un héroe, tanto desde los griegos como hasta hoy, es una persona, es un ser que puede hacer muchas cosas que la mayoría de los humanos comunes no podríamos hacer. Es decir, la diferencia entre el héroe y el resto de la gente es que el héroe tiene habilidades, tiene ciertos poderes, tiene ciertas características de vida que le permite hacer muchas cosas que nosotros los comunes mortales no podríamos hacer, ¿sí? Vamos a ver un héroe clásico. eh, Dice, podía ser un humano o un semidios. Bueno, como yo les decía, en la mitología griega eh, nos relata un Olimpo, que es un monte, donde vivían los 12 dioses más poderosos. El más poderoso de todos era Zeus. ¿Qué pasa? Cualquiera de estos dioses o diosas, si bajaban a la tierra y tenían relaciones con un humano y nacía ese, ese niño, era un semidios. Un ejemplo de esto es Aquiles, ¿cierto? Hijo de Zeus, pero con una mujer humana. Eh, los semidioses tenían mucho poder, tenían una fuerza que excedía absolutamente la fuerza humana, tenían la posibilidad de hablar directamente con los dioses, tenían mucho trato con los dioses, ¿sí? También eran los elegidos por los dioses. Pensemos que los 12 dioses del Olimpo eran dioses eh, muy caprichosos, a veces bastante perversos, se divertían a veces con el sufrimiento de la gente. Bueno, es una historia para contarla en otro momento, pero estos héroes estaban siempre bajo las órdenes de los dioses. Tenía poderes sobrenaturales, lo que yo decía recién, su fuerza no era la fuerza común, natural, su vida dependía de los caprichos de los dioses, y su mayor deseo era morir con honor y ser recordado para siempre. Si hay algo, lo más importante, acuérdense, lo más importante para un héroe clásico era el honor. Si moría en el campo de batalla, él moría contento porque luego lo esperaba un lugar paradisíaco donde disfrutaría por la eternidad de una vida excepcional, pero además acá en la tierra su nombre sería recordado para siempre, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablamos de Aquiles y era la vida que eligió Aquiles, pelear, morir y ser recordado para siempre. Entonces estas son las características del héroe clásico.
Ahora, eh, otras características que tenía el héroe clásico, que no están escritas ahí, era que en realidad esa vida tan sacrificada, estar siempre dispuestos para los dioses, para los planes que tenían los dioses, no les permitía vivir una vida normal. Es decir, en general eran solitarios, morían jóvenes, no tenían muchos amigos. Ellos tampoco querían relacionarse mucho o tener lazos afectivos porque sabían que su vida era una vida que iba a tener un fin trágico el 90% de las veces. Entonces el héroe clásico tiene estas características, ¿no? Le importa el bien de los demás, no piensa en beneficiarse a sí mismo, y como ya dije, ¿no? Este es un punto muy importante, ¿no? Es raro, no puede tener una familia, hijos, en general, ¿no? No digo que siempre haya ocurrido así, pero los héroes, digamos, más relevantes de la historia fueron así. Y fíjense que eso del héroe clásico llega hasta nuestros días y lo vemos también en héroes actuales. Por ejemplo, Batman, que es un héroe que vive solitario, no tiene familia, vive en la oscuridad, vive en un castillo con su sirviente, pero él no tiene la posibilidad de tener eh, una esposa, hijos, y eso no quiere en realidad porque sabe que su vida siempre corre peligro. Pasa lo mismo con el Hombre Araña, pasa lo mismo con eh, algunos héroes de Marvel, por ejemplo, ¿no? Capitán América lo vemos condenado a vivir solo y a vivir una vida, ser inmortal, con lo que eso le ocasiona a él, ¿no? Que ver, ver que toda la gente envejece y él no, lo cual le causa un problema, pero es también como podemos encontrar en los héroes modernos, actuales, algunas características de los héroes clásicos, ¿sí? Eh, la figura del héroe también fue tomando distintos significados para nosotros, ¿no? Por ejemplo, se habla de un héroe cuando vemos un bombero que rescata a alguien del fuego, cuando un médico salva una vida, cuando un policía salva una vida, o sea, médicos, enfermeros, rescatistas. Hay un montón de gente, cuando los vemos decimos que son héroes porque están realizando actos heroicos. Así que también la palabra héroe fue abarcando mucho más en nuestra sociedad moderna, ¿sí? Eh, Esto nos da pie entonces para dejar acá el tema del héroe, ahora que sabemos que un héroe clásico tiene esa vida, porque después vamos a hablar de una figura muy interesante que es el antihéroe, ¿sí? Por hoy dejamos acá la cuestión del héroe, el héroe clásico y que también llega hasta nuestros días, ¿no es cierto? El héroe con esas características del héroe clásico llega hasta nuestros días, así como el mito clásico, algunas características llegan hasta nuestros días, ¿no? Hoy, por ejemplo, decimos que hay mitos vivientes. Bueno, lamentablemente se nos fue Diego Maradona, pero Maradona en vida era un mito viviente, ¿sí? Es un mito porque realmente, y también es un héroe, eh, porque lo que él hacía nadie lo podía hacer, como jugaba él nadie podía jugar. Entonces también en la sociedad moderna seguimos teniendo mitos y héroes con esas características, ¿no es cierto? Suelen ser deportistas, suelen ser, no sé, actores, lo que fuera, pero cumplen una función en la sociedad muy parecida a lo que pasaba en la antigüedad, con algunas diferencias, por cierto. Entonces, hoy dejamos la cuestión del héroe. Cualquier cosa, como les digo siempre, me consultan las veces que necesiten y en el próximo video vamos a estudiar el tema del antihéroe, ¿sí? Un cariño grande para todos ustedes, sus familias.